Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Visiones del infierno. Me cuesta convencer a la gente de que no fue un suicidio. Pat Young estaba desesperada, pensando que no resolvería las dificultades de su matrimonio. Así que se pegó un tiro y fue al infierno. Quería hacer algo lo bastante drástico como para ingresar en el hospital, pero no quería morir. Así que no fue en el torso. No quería sufrir heridas graves. Pensé que atravesarme el cuello sería lo bastante importante como para ingresarme, pero no moriría. No tenía ni idea de que iba a morir. Pasé 3 días en coma con respiración asistida. Estaban convencidos de que no viviría. Informaron a mi familia de que había perdido demasiada sangre. Empecé a ver esas pequeñas criaturas. Parecían niños, criaturitas grotescas, absolutamente grotescas. Se divertían haciéndome cosas. Me practicaban agujeros. Tan pronto me disparaban como me hacían agujeros o me pegaban. En esos agujeros metían cosas espantosas, distintas cosas, excrementos, vómitos, bilis, cosas repugnantes. Tenía agujeros por todas partes. Me los hacían en el cuerpo, en el brazo, en la mejilla, en la cuenca del ojo. Y yo sin poder reaccionar. Me daba un asco espantoso, pero no podía reaccionar. Ni siquiera tenía arcadas. Incapaz de sentir dolor, pero sí sentía el olor. Por encima del hombro derecho, escuché una respiración profunda y crispada que se aproximaba. No podía volverme. No quería verlo. Sabía que en cuanto lo tuviera delante, todos aquellos padecimientos se quedarían en nada. Aquello que se acercaba era la encarnación del demonio. Y en el último instante, cuando estaba a punto de tenerle delante, abrí los ojos y estaba viva. Tom Harper, investigador de Rhodes, teólogo y periodista, averiguó al investigar para su libro Vida después de la vida que casi todas las personas que han estado en el umbral de la muerte afirman haber emprendido el camino hacia el cielo. Pero otras sufrieron una experiencia tremendamente negativa, por no decir infernal.
Recientemente asistí junto a mi mujer a una celebración religiosa en la que el predicador declaró con gran convencimiento que solo los que volvieran a nacer en Cristo se salvarían de la condenación eterna. Al finalizar le comenté que su perspectiva del cielo y del infierno era muy limitada. Ya lo creo, hermano, vociferó, ya lo creo. Debió pensar que marchábamos por direcciones distintas. Maurice Rollins, cardiólogo en Canorsville, Tennessee, estuvo en la primera línea de muchas operaciones y vio a muchas personas morir y revivir. Mantiene que la escasez de experiencias negativas en el umbral de la muerte se debe a que nadie admite haber regresado del infierno. Imposible a no ser que estés en el suelo junto al paciente resucitándolo. En el momento cumbre, cuando sufre la experiencia, ¿por qué me rechazas, John? ¿A quién ves? ¿Ves un fuego? ¿Es el demonio? ¿Qué ves? Y lo cuentan todo. No subliman el relato suavizándolo con otros recuerdos. Les pillas infraganti. No pueden negarlo. Ahí está. Las experiencias negativas han existido siempre, pero no se han registrado porque el psicólogo o el psiquiatra que interroga a esos pacientes como medio de vida, recopilando casos de experiencias en el umbral de la muerte, no les ha resucitado. ¿Cómo van a informar de una experiencia negativa que ni siquiera confiesan a sus familiares? Sería como suspender la asignatura. Ron Reagan se pasó buena parte de su juventud robando, extorsionando y maltratando a la gente, hasta un desdichado día en que se asomó al final de una pelea. Le cortaron con una botella y desangrándose fue introducido en una ambulancia. No entendía lo que ocurría. Pensé que la ambulancia ardía. Estaba llena de un humo espeso y negro. Yo atravesaba la espesa nube negra. Había una brecha en la compacta oscuridad. De repente empecé a oír gritos. Multitud de personas gritando y gimiendo. Podría compararlo con el cráter de un volcán, y en el interior, un inmenso lago. Estaba ardiendo. Jamás había visto algo así. Era como si hubieran vertido cientos de litros de gasolina y luego les prendieran fuego. Lo peor de todo es que empecé a darme cuenta de que esas voces procedían de las llamas. Empecé a ver cuerpos, siluetas de seres humanos gritando, ardiendo, quemándose. Pero no se consumían. Estaban gritando y el olor era como a carne quemada, insoportable. Los gritos eran insoportables. Pero lo peor de todo era el dolor. Un dolor profundo de soledad y alejamiento. Vi a otras personas que decían: Ronnie, no vengas aquí. No hay forma de escapar. A raíz de esta experiencia, Ron Reagan se hizo pastor y predicó el Evangelio. No tengo nada en contra de los pastores, yo también lo soy. Pero debo reconocer que muchos investigadores en el campo de la parapsicología consideran que estas historias tienen condicionamientos culturales. Morimos como vivimos. Los sucesos de nuestra vida se reproducen cuando morimos. Nuestras creencias, tanto religiosas como culturales, se reflejan y se proyectan cuando morimos. No me sorprende que los que cuentan experiencias infernales sean cristianos fundamentalistas
con una fe ciega en el infierno. Para otros es algo absurdo. Me preocupa que la mayoría de las experiencias procedan de Estados Unidos, donde subyace una creencia cristiana sobre el cielo y el infierno. Como para la escritora Susan Blackmore, antigua parapsicóloga y actual desenmascaradora de mitos relativos al más allá. Hay personas que han tenido una experiencia desagradable, aterradora, que ni siquiera se atreven a contar. Se sienten acomplejados, están aterrados y viven con el complejo de culpa de haber hecho algo malo. Depende exclusivamente de la suerte, de la situación en que ocurrió y de la química cerebral en el momento de la experiencia. Sufren inútilmente, tienen remordimientos infundados, malos sentimientos inútiles, así que cuanto antes logremos aclarar todo esto, antes podremos ayudarles a eliminar su complejo de culpa. El psiquiatra Stanislav Grof, que se ha pasado la vida estudiando los estados de alteración, especula con la idea de que el infierno exista en otra dimensión del tiempo y el espacio. Yo lo veo como un contacto auténtico con un poder convencional que goza de existencia independiente. Si observamos las imágenes del infierno en las diversas culturas, apreciamos distintos métodos de tortura. Podemos ver sogas, estrangulamientos, horcas, escupitajos, un profundo dolor, gente cocinando o siendo cocinada, calderos y cosas así. Son experiencias extremas, tanto emocionales como físicas. Cuando pensamos en el cielo, tal y como lo describen las Sagradas Escrituras, no como una poderosa experiencia íntima, hablo del cielo físico. Podemos concluir que hemos rechazado la existencia de los ángeles y de Dios, porque tras explorar el cielo sistemáticamente, valiéndonos de la astrología, no encontramos ninguna de las dos entidades. Si aceptamos que en el corazón de la Tierra hay níquel y hierro, allí no hay lugar para las cuevas de Satán. El infierno no está allí. Para llegar al infierno o al cielo, hay que cambiar la conciencia. Alguien puede estar aquí con nosotros y estar en el cielo o en el infierno, mientras que los demás estamos en Mill Valley. Las experiencias no son en absoluto incompatibles. Ambas son muy auténticas y deben estudiarse investigando la conciencia. No se puede decir nada razonable sobre el cielo o el infierno desde la perspectiva de la física o de la biología o de la medicina, porque estamos hablando de estados de la mente. Claro que las torturas del infierno no son las mismas para todos, ni siquiera para los artistas. Para algunos, representan la carcajada final. Cuando el ateo de Voltaire estaba en su lecho de muerte, un voluntarioso sacerdote intentó convencerle de que se arrepintiera, de que abjurara del demonio. Voltaire negó con la cabeza. ¿Es este momento para crearse nuevos enemigos?, murmuró. Casi todas las personas parecen anhelar pruebas sobre la vida después de la muerte. Es algo muy natural, porque nos pasamos la vida aprendiendo qué importamos. Tengo que comprar un coche más grande o aumentar mis ahorros. La gente debe quererme y aceptarme. Tengo que ser amable con ellos para gustarles. Todo basado en el mero yo. En cierta forma, ese es el origen de tanto sufrimiento, lo que nos entristece, nos decepciona y logra que nos sintamos fracasados. También lo que provoca ese deseo de supervivencia. ¿Para qué tanto esfuerzo si voy a morirme y no podré cosechar los frutos? También está la cuestión del sufrimiento. En respuesta a todo el sufrimiento que nos rodea, creemos que en algún lugar nos espera una recompensa. Personalmente, no creo que nada de eso sea cierto, porque no considero que mi existencia importe.
Tras investigar una serie de informes reales, me sorprendió descubrir mis propios prejuicios como miembro de una sociedad que tiende a verlo todo en términos absolutos. Eres una niña buena, eres una niña mala. Eres una oveja, eres una cabra, vas al cielo, vas al infierno. Existe un paradigma de los opuestos que quizá esté equivocado. ¿Existe el infierno? Yo no lo creo. ¿Nos centramos solo en la maravillosa experiencia en el umbral de la muerte, despreciando las demás? Por supuesto. Debemos preguntarnos por qué unos magníficos investigadores descubrieron que las experiencias medievales en el umbral de la muerte describen lagos de fuego, gente aterradora y luego, como colofón, la beatitud. En cambio, las experiencias contemporáneas son unilateralmente dichosas. Debemos preguntarnos si no se deberá a que vivimos en una sociedad que no quiere rendir cuentas de sus pecados, que se niega a admitir que exista la cara oscura de la vida. Son experiencias auténticas y debemos animar a las personas que han tenido experiencias aterradoras a que las manifiesten. Nosotros creamos nuestro cielo y nuestro infierno, todo es relativo. En cuanto al cielo, cuando nos sentimos bien, estamos en el cielo. Si estamos mal, en el infierno. El infierno es un lugar en el que seguimos rodeados de personas que no logran encontrarse a sí mismas, rodeados de hipocresía, pesadillas, pensamientos negativos. Si definimos el cielo como la participación en un ente más amplio, el infierno sería la no existencia pacífica en ese ente. Es un estado interior, en contraposición al exterior. El infierno sería un lugar donde la sensualidad no llega a desarrollarse jamás, donde moran los más bajos instintos humanos. Además del tradicional infierno cristiano, existen otros infiernos. Cuando uno está enfermo, a punto de fallecer, uno está solo y muere todavía más solo. John Donne. Oscuridad, vacío, vacuidad, soledad, ausencia, nulidad, inexistencia. Supe que estaba fuera del hospital y que me elevaba hacia el cielo. Se acabó. Nunca exististe. Nunca has existido. You never existed. Hace 35 años, Nancy Evans Bush pudo experimentar el infierno al que se refiere Stan Grof. Fue en el proceso de dar a luz cuando todo se complicó. Desde entonces, intenta dar una explicación a lo sucedido. No existirás. Jamás has existido. Nada de lo que conociste existió nunca. No estás viva. Nunca has existido. Nunca existirás. Ni tampoco ninguno de los que has conocido. Ni tu vida. Ni tu casa. Todo lo has inventado. Se te permitió que lo inventaras. Lo que significaba una ausencia total. Recuerdo que dije telepáticamente, ¿y el niño? ¿No existe el niño? ¿Su hermana de 1 año no existe?
Su madre, el marido, nadie de los que conocías existe. No eres real. Nada de lo que conoces es real. Fue un holocausto instantáneo. Nancy cree que ya ha asimilado el infierno que sufrió hace muchos años. Pero ¿qué sucede con las personas que son arrojadas al infierno y que no consiguen encontrar esperanza, redención, la promesa de algo mejor? Regresan a esta vida con la sensación de que solo pueden aspirar a una perpetua tristeza. Estas experiencias ofrecen una recompensa. No es lo que estamos buscando, pero si nos empeñamos, y ese es el único beneficio que hemos conseguido gracias a nuestra terquedad, si seguimos insistiendo, logramos esclarecer muchos aspectos. Llegamos a descubrir nuestra fe religiosa de una manera mucho más profunda que si hubiéramos permanecido en un nivel más feliz. Intento superar la idea de que el dolor sea igual a maldad, igual a castigo, igual a infierno, igual a eternidad, igual a desesperación. Porque la alternativa a la desesperación es la alegría, que es distinta a la felicidad. Pero lo paradójico del asunto es que para llegar a la verdadera alegría debemos ser capaces de aceptar también el sufrimiento. Sé que suena extraño, pero yo no establecí las reglas y al parecer funciona así. De todos los conceptos que integran el más allá, al hombre contemporáneo le cuesta mucho aceptar el referido al infierno. Todos hemos pasado por momentos de enorme felicidad o de exaltación suprema en los que podemos afirmar de verdad estar en el cielo. Pero el infierno es otra cosa. Cuando decimos que era un infierno, no lo decimos de la misma forma. En la afirmación va implícita la posibilidad y la necesidad de liberarse de él. Cuando hicieron una película sobre el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, la titularon Regreso del Infierno. Por ahora no hay nadie que haya titulado una película Camino del Infierno. Probablemente sea esa la razón por la cual las experiencias en el infierno son tan devastadoras. La escapatoria es incierta. Nancy Evans Bowes, como cualquier cristiano creyente, justifica su experiencia diciendo que solo a través del sufrimiento llegamos a la alegría. Pero ¿y si tal y como demuestran algunas experiencias no fuera así? Una pregunta turbadora. Sinceramente, hasta que no se realicen más investigaciones al respecto, me quedo muy satisfecho sin conocer la respuesta. Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Halford. Visiones celestiales. Fui al cielo y al aproximarme escuché campanillas. Parecían campanillas con todas las tonalidades imaginables. Algo impresionante. También escuché himnos. Los cantaban simultáneamente, pero era capaz de distinguir cada uno de ellos.
Suena totalmente ridículo, pero aquella nota era tremendamente armoniosa, era líquida, plateada, maravillosa. Aquel sonido acabó impregnándome por completo. Me encontraba en un jardín. Miré hacia el valle y al fondo vi la ladera de una montaña. Había una enorme cascada, era preciosa. El agua se deslizaba y descendía por la ladera de la montaña. Al lado izquierdo percibí un torbellino de luz, como un túnel luminoso que identifiqué con mi hogar, mi lugar de procedencia. No fue la luz lo que más me impresionó. Fue la sensación. Era algo, una sensación de paz, de suavidad, de comunión con el universo, con la vida, con todo. De repente me encuentro flotando en el cielo. Siento que aquel es el momento en que todo acaba, pero todo sigue ahí. Es el paraíso terrenal. Era precioso y aterrador. Vicky Umipeg es una intérprete ciega. Al sufrir aquel horrible accidente de circulación, vio por primera vez en su vida. Atravesé el techo como si no existiera. Luego fui aspirada a través de aquella abertura, o como quiera llamarla, no sé lo que era, una especie de túnel. Después salí despedida hacia una pradera donde había flores, pájaros, árboles y gente. Flores, pájaros, ángeles, resplandores, seres queridos ya fallecidos, imágenes de amor, de calidez, hasta el mismo Jesucristo. Estas experiencias son una de las formas de acercarse al cielo. ¿Existe de verdad? Y en ese caso, ¿cómo es? Al ser experiencias muy gráficas, podemos empezar por ellas. Según un estudio de PMH Atwater sobre las experiencias en el umbral de la muerte titulado Regreso a la vida, el 90% de las experiencias son positivas. En otras palabras, 9 hombres de cada 10 creen que nos dirigimos al cielo. El libro de Melly Cox Chapman, Estudio Celestial, relata las experiencias de algunas personas que murieron, fueron al cielo y después regresaron para contárnoslo. Cuando empecé a investigar para Estudio Celestial, me interesaron las distintas religiones, su concepción de la vida después de la muerte. Efectué una comparación contrastada. Organicé un seminario con un astrofísico para ver si podía reconciliar la ciencia del siglo XX con lo que llamamos fe. Admito que yo creí en el cielo porque cuando tenía 4 años, mi abuela me dijo que existía y yo me lo creí. Pero al hacerme mayor, me parecía intelectualmente vulgar. Los astronautas demostraron que no estaba en el cielo, y Freud dejó bien claro que las ilusiones existían. Así que me puse a investigarlo seriamente, y al cabo de un año de estudiar las religiones y la ciencia, empecé a creer que algo sabía, lo que seguramente era una falsa señal. Fui a dar una conferencia en una pequeña iglesia de pueblo en Connecticut. Mientras les contaba una historia budista muy disuasoria, Buda se empeñaba en que sus seguidores fueran muy mundanos. Vi que una mujer que estaba al fondo mostraba su desacuerdo. Lo encontré interesante, así que me callé y me dirigí a ella. Me respondió que el cielo existía porque ella había estado allí y procedió a contar a la congregación algo que le había ocurrido hacía 23 años y que había mantenido en secreto. Estaba en el hospital donde perdió a su 5º hijo, cuando de repente sintió un escalofrío tremendo y luego una cálida y confortable luz que la envolvió. Oyó al niño llorando dentro de esa luz y comprendió que el bebé estaba bien y que permanecería allí. Ella debía regresar a la Tierra porque su misión allí aún no había terminado. Cuando despertó, tenía una sábana sobre la cabeza. El médico de guardia había decretado su fallecimiento. Al retirar la sábana, la enfermera se espantó y tuvieron que darle el día de permiso. Actualmente, Dorothy no tiene miedo a la muerte. Está convencida de que un día, cuando le llegue la hora, se reunirá con su hija en el cielo. Lo que me sorprendió y me afectó profundamente fueron las consecuencias de la historia de Dorothy en la congregación.
No se trataba de una mujer extraña. No era ningún científico que se creyera experto en religión. Era la proveedora de la policía en el pueblo, una vecina completamente fiable. Era la dirigente laica de su iglesia. Inmediatamente pensé que la fe se asienta en 3 principios: las escrituras de las distintas religiones, las tradiciones provenientes de dichas escrituras y lo que aprendemos en nuestras iglesias, mezquitas y sinagogas, y un tercer principio que es la experiencia contemporánea y que debía investigar más. Aunque Tina Wolf tuvo una educación budista, su descripción del paraíso se parece tremendamente al cielo descrito por otras personas. Cuando sufrí un ataque cardíaco, claro que no lo supe hasta después, tuve una visión maravillosa. Parecía como una primavera. Yo estaba a este lado del río. Sabía que no podía nadar, pero oía una voz seductora y cálida que me llamaba desde la otra orilla. Intenté atravesar el río, pero no encontré una madera o un puente para cruzar. Me llamó la atención el color verde del paisaje. Un verde muy suave, muy cálido. Reinaba una gran paz. Quise cruzar, pero no pude. Al investigar para su libro Vida después de la vida, Tom Harper, investigador de Rhodes, periodista y escritor, consideró seriamente la existencia del cielo en el pensamiento humano. Las experiencias en el umbral de la muerte parecen sugerir que al otro lado nos esperan reinos celestiales. Hay otra forma de enfocar la cuestión, mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro. Lo cierto es que todas las culturas, las religiones, todas las civilizaciones tienen su propia versión del cielo, un destino espiritual después de la muerte. Algo tendrán que contarnos, de lo contrario muchas personas inteligentes habrían estado perdiendo el tiempo. El cielo existe, yo lo vi. Vi las flores, los árboles y todo lo demás. Sí, lo vi claramente. Algunas descripciones resultan insulsas, otras muy interesantes. Dejando al margen los detalles, todas las descripciones del cielo reflejan el encuentro con una fuerza superior. Ven la muerte como una puerta que nos conduce hacia ella. Por desgracia, nadie trae de vuelta documentación. La información más precisa son las experiencias de personas que estuvieron a punto de morir y que iniciaron esa transición, dieron los primeros pasos en el camino que conduce a la eternidad. El cielo es la palabra que usamos para describir una realidad que está más allá de las palabras. Una etiqueta cultural que todos entendemos. Mis entrevistados, que fueron 50, son muy modestos respecto a lo que vieron, a cuánto se alejaron y a si de verdad murieron o participaron en el más allá. Uno de ellos me dijo, mire, yo llegué hasta la entrada, pero hay que atravesarla para disfrutar de lo más divertido. Otro vio un magnífico árbol dorado recubierto de pequeñas lucecitas doradas que identificó como las almas de sus seres queridos. Después de estudiar el cielo durante 5 años, no soy capaz, y no creo que nadie lo sea, de describirlo. Solo puedo decir que escuché tantas historias, tantas pruebas de gente que viajó hasta allí, que podemos permitirnos creer que existe. Yo creo que el cielo significa satisfacción. Si tengo unas capacidades y no las aproveché, por temor, por lo que sea, en el cielo puedo satisfacerlas. El cielo proporciona esa satisfacción, esa sensación de cumplimiento.
Pero también creo que el cielo será dinámico, porque Dios creó un universo dinámico. Mi corazón late, respiro, suceden montones de cosas. La sangre corre por mis venas, el mundo es dinámico, las relaciones son dinámicas, y en consecuencia, si Dios está en el cielo, también será dinámico. Yo no le veo sentado entre nubes, rodeado de ángeles, tocando el arpa. Buda dijo que la liberación del sufrimiento es la única salvación. El hombre debe escapar de la esclavitud de los deseos terrenos. Debe abandonar todas las ilusiones de individualidad y comulgar con el universo. Entonces, y solo entonces, se producirá la extinción simultánea y alcanzará la felicidad definitiva que es el nirvana. Alcanzar el cielo es entrar en la morada de Buda, convertirte en Dios. En el nirvana solo existe la bondad y la pureza. Había un antropólogo que investigaba la muerte y a los ancianos moribundos. Viajó a Corea del Sur y visitó una residencia de ancianos cuyos ocupantes eran fundamentalmente budistas. Le sorprendió mucho el comprobar que aquellas personas no temían morir ni a la muerte. Su nivel de ansiedad era mucho más bajo. Descubrió que se debía a que su concepto de la muerte era distinto del de las personas que viven en un único sistema de vida. Esto no es el fin, no es la extinción, es como atravesar el invierno. Un periodo desagradable, pero luego hay que pensar que llega la primavera. Cuando llega el invierno, la primavera no anda lejos, así que hay esperanza. Tendrán otra oportunidad. El Islam cree en el juicio final. El Corán enuncia: se establecerá una balanza para juzgar a todas las almas. Aunque se trate de algo insignificante, se tendrá en consideración. Si el fallecido fue un verdadero creyente, Alá le recompensará por su constancia con un jardín y unos hábitos de seda. Podrá reclinarse entre almohadones en un lugar donde no hará ni mucho frío ni mucho calor. Tendrá racimos de frutas al alcance de la mano y le rodearán jóvenes que no envejecerán. Según el Corán, el cielo es como uno lo desea, la utopía ideal. Así que podrás tener hurís, esposas, frutas, todo lo que desee tu corazón. Todo lo que tu corazón pueda desear. El Corán describe gráficamente lo que acontece en el juicio final. Nos situaremos frente a una especie de pergamino, como un libro, y se analizarán detalladamente las acciones, buenas o malas, que hayamos cometido en este mundo. Se nos juzgará de acuerdo con nuestro comportamiento. Si las buenas acciones pesan más que las malas, la persona irá al cielo. Pero si las malas pesan más que las buenas, irá al infierno. Las tradiciones indígenas creen que el espíritu y el cuerpo forman una unidad. La muerte forma parte del proceso vital y solo aquellos que no saben vivir temen a la muerte. La muerte significa el retorno a un mundo espiritual. Al atardecer, el espíritu regresa por el camino sagrado y comulga con la tierra. Para los indígenas de Ojibwa, el país de los muertos es un lugar de abundancia. Yo creo que se debe a que los indígenas solían ser cazadores y campesinos, tenían una vida muy difícil. Por eso, en el más allá, hay muchos gamos que cazar y abundan los alimentos. La tradición y los mitos Ojibwa hablan mucho de las frutas, los arándanos, las fresas, las frambuesas. Hay mucha comida, pero también es un lugar donde uno encuentra a sus antepasados y a sus amigos fallecidos.
Betty Eadie es la autora de un bestseller mundial llamado Abrazada por la luz. A la edad de 33 años, durante una operación, murió y fue al cielo. Actualmente viaja con frecuencia, dando conferencias donde relata lo que le sucedió. Vi un haz de luz. Aquel haz me atrajo hacia sí. Me volví y empecé a viajar muy deprisa. La luz se ampliaba cada vez más. El amor que emanaba aquella luz empezó a envolverme. Mientras me acercaba a esa intensa luz, fui transportada a un jardín. Digo jardín porque estaba muy bien cuidado. Había una cascada inmensa que descendía por una montaña. Todo estaba vivo, tenía espíritu. Pude ver unas flores preciosas, espectaculares. Su color y su fragancia no pueden describirse con palabras. Se movían y agitaban en perfecta armonía, al son de una melodía. Era la perfección divina. Me acerqué al estanque, me incliné y rocé el agua para ver el fondo. Entonces vi mi espíritu por primera vez. Me quedé maravillada al ver mi aspecto. En vez de... Voy a llorar. Por favor, espera un minuto hasta que me reponga. Supongo que Betty Eadie tuvo una experiencia en el umbral de la muerte, una experiencia profunda que la transformó. Lo malo es que la interpreta de acuerdo a su educación religiosa y se muestra muy intransigente al respecto. No está en absoluto abierta a otra interpretación que no sea el enfoque fundamentalista cristiano. El Dios que conoció es el Dios cristiano. Su experiencia, como todas las demás, la produjo su cerebro. Es una lástima que se crea la única en posesión de la verdad. Porque su verdad no es en absoluto la misma que la de otras personas que tuvieron experiencias místicas. Una postura tan rígida es contraproducente. Analicemos la cuestión. ¿Para qué necesitamos el cielo? Un escéptico podría argumentar que el cielo y el infierno no constituyen más que un sistema de recompensas y castigos para justificar nuestras propias acciones y condenar las de los demás. O el sistema que mantiene a ciertas personas en el poder y promete a otras una recompensa después de muertos si se portan bien en esta vida. ¿Es eso el cielo? ¿Un pórtate bien, niño, e irás al cielo? ¿Una mera recompensa? Tanto el cielo como el infierno se relacionan con el concepto de justicia y retribución en un sentido cósmico. Si vivimos en un universo racional, entonces vivimos en un universo que es justo. Lo que significa que debe haber algún tipo de límite. Algunas personas no pueden salirse siempre con la suya, mientras otras soportan todo tipo de calamidades. Es el razonamiento clásico en favor de la existencia del más allá y de una posible recompensa. Muchas personas, muchas más de las que lo reconocen, han tenido experiencias sobrenaturales que les acercaron al cielo. En algunos casos, incluso consiguieron llegar. Muchísimas más que confían en él, tal y como dicen los textos sagrados y las doctrinas religiosas. ¿Se trata de una mera proyección de deseos?
¿Existe otra dimensión tal y como siempre se creyó? Finalmente, la mayoría de nosotros creemos y confiamos en que así sea. Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. El testimonio científico. En los años 20 había una divertida broma que resumía el sentir popular respecto al arte, la literatura, la ciencia y todas esas locuras modernas. Decía así: no me gusta el apellido Stein. Lo llevan Epp, Gert y Ein. Las estatuas de Epp son desastrosas, los escritos de Gert espantosos y no hay quien entienda a Ein. Lo cierto es que incluso hoy día son muy pocos los que entienden a Ein. La diferencia con los años 20 es que hoy apreciamos las transformaciones ocasionadas por las nuevas teorías de Einstein. Ese uno, este otro. Algunos pensarán que son igualmente destructivos. Pero las nuevas teorías afectaron enormemente nuestra concepción de asuntos sin aparente relación. Por ejemplo, la vida después de la muerte, y en general nuestra concepción de lo espiritual. Tenemos que llegar a entender el significado de ambas cosas. Tom Harper, teólogo, investigador de Rhodes y periodista, supo que debía tener en consideración los cambiantes paradigmas de la ciencia cuando investigaba para su libro Vida después de la vida, y en particular los nuevos caminos iniciados por Einstein y sus continuadores. Tarde o temprano había que tomar las nuevas teorías en consideración. Pero antes hagamos un rápido repaso a lo que dejamos atrás. La visión del mundo de Newton, que se desarrolló en el siglo XVIII, concibió el universo como un mecanismo de relojería, lo que significa que existía algún tipo de deidad. Newton era un creyente convencido. Creía que Dios existía, pero no necesariamente para perpetuar el continuo mecanismo universal. Dios fue quien inició el mecanismo, pero este funcionaba gracias a unas leyes internas autosuficientes, las leyes de la naturaleza. En el caso de Newton, él creyó que Dios le daba carta blanca para descubrir cuáles eran esas leyes internas. Las leyes de la naturaleza. Todo lo que sube, luego baja. ¿Recuerdan la famosa manzana? Lo que hoy resulta más interesante no es la caída, sino la manzana. Gorda, dura y sobre todo sólida. Representa en cierto modo la concepción que Newton tenía de la física. El funcionamiento de una gran máquina cuyos productos eran los frutos tangibles del hombre y de la naturaleza, que si caen sobre ti pueden llegar a lastimarte. Esa concepción se mantuvo durante todo el siglo XIX. Había ciertos enigmas a los que en aquel entonces no se dieron importancia, que seguían sin resolverse.
Uno de ellos se relacionaba con la velocidad de la luz. La nueva concepción de Einstein sobre la velocidad de la luz dio lugar a una teoría completamente innovadora de la relación entre materia y energía. La famosa relación que todo el mundo conoce, E igual a mc al cuadrado, es la ecuación básica que describe la relación entre materia y energía. M multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado da como resultado la energía. Lo que tendemos a olvidar es que se trata de una ecuación que no hay que leer únicamente como una pequeña cantidad de masa que da una gran cantidad de energía, sino como una ecuación creativa. Es decir, que si tenemos una enorme cantidad de energía, dicha energía podemos utilizarla para crear una masa sólida. Así que partiendo de una energía pura puede conseguirse una materia sólida. Son cosas que hacemos continuamente en el laboratorio. Cada vez que conectan la máquina en Brookhaven, Nueva York, están creando materia sólida a partir de energía. Es preciso comprender esa ecuación para entender la creación del universo. Sin ella, no lograríamos comprender cómo se formó la materia. Todos hemos oído hablar del Big Bang, que creó el universo hace 15 billones de años. El Big Bang creó el espacio y el tiempo, y también la materia del universo. Si leemos la ecuación desde E, energía, hasta M, materia, fue lo que creó la materia, los protones, los neutrones, los átomos, las moléculas, las proteínas, hasta llegar a nosotros. Somos conscientes de que la mecánica cuántica supera las posibilidades que teníamos con la física clásica hasta el punto de poder hablar de la creación del universo desde la nada. Podemos hablar de nuestra propia participación en el universo. Una visión más amplia de la realidad. Un universo participativo que creamos y recreamos constantemente. Dimensiones paralelas. Y lo más importante de todo, saber que los cimientos del universo son unidades de energía y no sólidas piezas materiales. Todos somos esencialmente energía que no puede ni crearse ni destruirse, sino que se transforma eternamente. ¿A dónde nos lleva esto? Por un lado, científicos como el catedrático Mallet, el cual afirma con minuciosa precisión, y cito textualmente, que los fenómenos paranormales y las experiencias en el umbral de la muerte no contradicen la física moderna. La física moderna no prohíbe nada. En otras palabras, en el cielo y en la tierra hay más cosas que las soñadas por la filosofía de Isaac Newton. Realidades ocultas tras la realidad que quedan por descubrir. Ciencia ficción que bien podría demostrarse realidad. Un punto a favor de los fenómenos paranormales. Las primeras palabras que pronunció Dios en el Antiguo Testamento fueron, que se haga la luz. Para los seres humanos, la luz siempre ha representado la más poderosa fuerza natural de energía. Las antiguas civilizaciones adoraban al sol. Las experiencias en el umbral de la muerte casi siempre hablan de una luz brillante. Los himnos religiosos también la mencionan. Decimos ver una luz al final del túnel. A lo largo de la historia, los iconos aparecían rodeados por un halo de luz. Pero la física cuántica ha demostrado que existen otras energías más poderosas y sutiles que la luz. ¿Acaso nuestros halos son simples electrones? ¿Somos únicamente una asociación fortuita de electrones? Claro que hay personas que dicen tener un acceso directo a estos nuevos mundos. Los artistas que pintan auras, los médiums, los echadores de fortunas, todo tipo de místicos de la nueva era. Pero la mayoría de la gente normal todavía no acaba aceptando del todo esas nuevas realidades. Tarde o temprano tendremos que hacerlo, aunque hay científicos que creen que las nuevas teorías tienen poca aplicación en los fenómenos paranormales.
Hay personas que defienden sus ideas echando mano de la física. A menudo oyes a personas que hablan de otros mundos, de universos paralelos. Dicen, los físicos creen en universos paralelos. Pero los físicos no creen que exista otro mundo donde el alma pueda acudir. Los científicos intentan resolver algunos problemas matemáticos planteados por la mecánica cuántica. Puede que si todo se transforma continuamente, se estén creando universos paralelos sin cesar, lo que no implica que yo pueda ir de uno a otro. Es una falsa interpretación de la física que suele ser muy frecuente. Como no logro comprender los complicados problemas de la mente y de la conciencia en este mundo, creo otro nuevo. Se inventan la existencia de un mundo nuevo sin ninguna predicción sobre lo que ocurrirá y sin llegar a concretarlo en absoluto. Escaquean. Y es una equivocación. Hay que entender mejor el funcionamiento de este mundo y el origen de la experiencia, y eso es mucho pedir. Por el contrario, muchos pensarán que el rechazo de la realidad paranormal de la doctora Blackmore es otra forma de escaquear, pero la ciencia moderna no se limita a la física. Recientemente, los neurobiólogos han realizado grandes descubrimientos relacionados con el cerebro, y ellos también opinan sobre las experiencias paranormales. La búsqueda del sentido del yo es la cuestión fundamental de la neurología. En realidad, la gran pregunta es, ¿qué es lo que nos hace ser individuos? Aunque haya 6 billones de personas, cada uno nos sentimos únicos y originales. Tenemos una conciencia del yo. A eso se refiere la gente cuando habla de la conciencia y el conocimiento. Hablan de lo que son. Penfield y otros salieron en su busca. En la experiencia sobrenatural, los individuos pueden detectar información a distancia, que pueden verificar. Pero la explicación de cómo la consiguieron abandonando sus cuerpos quizá no sea del todo válida. En otras palabras, recibir información detallada, no se relaciona necesariamente con la manera de obtenerla. La información que alguien obtiene durante una experiencia en el umbral de la muerte acerca de las personas que estaban en el coche con él o incluso a distancia sugiere que el cerebro sigue estando muy activo. Sabemos sin necesidad de evocar ningún misticismo que durante ciertos estados de alteración el cerebro puede obtener información a distancia a través de mecanismos que en este momento nos resultan desconocidos. Pero sugerir que el cerebro recoja información sobrepasa todo lo imaginable. Una de las características de la ciencia es que los fenómenos permanecen inalterables. Las personas siempre experimentan el abandono del cuerpo. Eso es evidente. Lo que varía es la explicación. Supongo que la explicación definitiva no será ni religiosa ni científica. Será una que jamás hayamos imaginado. ¿Cómo explicar todas las distintas experiencias si no empezamos por entender que todas las pruebas clínicas y experimentales documentan claramente que se trata de experiencias de origen biológico? Están relacionadas con una zona del cerebro llamada lóbulo temporal derecho. Quiero hacer constar que soy filosóficamente imparcial en mis afirmaciones. No hago comentarios sobre la realidad objetiva que estamos describiendo. Solo digo que estas experiencias no pueden tratarse aisladamente. No podemos decir que el más allá sea una alucinación causada por el dolor, que la premonición de la muerte sea un fenómeno extraño del que la ciencia no quiere ocuparse, que la experiencia de la muerte compartida sea un adorno cultural de unos pacientes que reaccionan así guiados por su dolor y demasiado influidos por un programa televisivo. No son teorías que puedan servirnos de explicación.
Una teoría que sí puede servirnos de explicación es la comprensión de que nuestros cerebros tienen la capacidad de percibir otra realidad bien documentada, tanto experimental como clínicamente, a través del lóbulo temporal derecho. Arnold Mandel, el gran neurobiólogo, lo expresó mejor que nadie cuando afirmó que el reino de los cielos se encuentra en nuestro lóbulo temporal derecho. ¿Cuál es la naturaleza de esa experiencia? Eso sigue escapándoseles tanto a los investigadores del cerebro como a los físicos. El doctor Morse recalca que aunque la ciencia explique físicamente ciertos sucesos, eso no aclara ni su significado definitivo ni el por qué somos nosotros así. Quizá podamos buscar algunas respuestas en las ciencias sociales, sobre todo ahora que los investigadores occidentales se han decidido a estudiar seriamente el planteamiento que otras culturas tenían sobre la vida y la muerte. En la historia de las civilizaciones, los nómadas o las personas que vivían en tribus solían utilizar mucho más a menudo que hoy día su capacidad de percepción extrasensorial. Cuando necesitamos hablar con alguien, cogemos el teléfono y le llamamos. Las cosas no eran así antiguamente. Si los hombres salían a cazar, las mujeres tenían el agua preparada a su regreso. Sabían si habían cazado un animal para dar de comer a la familia. Hoy día no nos esforzamos, mandamos a alguien al supermercado con la lista de la compra, no tenemos que utilizar esa capacidad. Siempre me han fascinado las tradiciones del África occidental y las viejas tradiciones de la India dravidiana, sobre la transformación del consciente. El entramado de esa cultura, de ambas culturas, es que la naturaleza de la vida es la transformación. Einstein, en la Edad Moderna, volvió a redescubrirlo con una formulación matemática, pero la idea es tan antigua como nuestro propio concepto del tiempo. Nada se crea ni se destruye, sino que eternamente se transforma. La ecuación E igual a mc al cuadrado es muy cierta. En algunas culturas, los sueños de los moribundos se tienen muy en cuenta, no se ignoran. Por desgracia, en Estados Unidos y en algunas culturas de la Europa occidental, cuando una persona anticipa su propia muerte, a menudo, por el hecho de vivir en una civilización predominantemente materialista, no sabemos qué decir. Porque asumimos de manera tácita que el final de la vida física es el final de la vida. A menudo, tratamos de consolar a la persona, intentamos prepararla, o incluso drogarla. Otras civilizaciones reciben la muerte con un sentimiento de alegría y alivio. Mi labor en esta vida se acabó. Ahora puedo dedicarme a otra cosa. No tengo que estar tan preocupado por sobrevivir. Permítame que hable sobre el proceso de la muerte, porque hay una forma de morir. La muerte no es el enemigo, y hay una forma de morir. Hay una cierta secuencia, unas ciertas pautas que aparecen en el proceso de la muerte. En el libro de los muertos tibetano hay distintas secuencias o etapas durante el proceso de la muerte en las que el consciente abandona el cuerpo físico. Uno se prepara para ello, lo estudia. No es deseable morir mientras se duerme. Un texto todavía más antiguo, el libro de Aní, el papiro de Aní, también llamado el libro de los muertos egipcio, nos habla de cómo morir, de cómo concentrar la atención, de cómo alejarse de los enredos físicos, de cómo resolver los enredos emocionales y dirigir la atención hacia regiones más profundas de la psique, de cómo recomponerse, concentrar la atención para no estar tan intensamente corporizado. La energía no se disipa, uno puede focalizarla, mantenerse despejado. No es deseable morir mientras se duerme, ya que se trata de un proceso que en potencia es extraordinariamente luminoso.
Para terminar, escucharemos a un científico que opera desde lo que muchos considerarán los límites de la investigación. El Dr. Stan Grof es un psiquiatra que investiga los estados alterados de la conciencia. Me eduqué como psiquiatra y como físico, como analista freudiano. Cuando empecé a interesarme por los estados sobrenaturales, a observar experiencias místicas y a tenerlas yo personalmente, lo primero que pensé es que de alguna manera aquello se originaba en el cerebro. Pasé mucho tiempo intentando averiguar si aquello era posible. Hoy día he llegado a la conclusión de que no se origina en el cerebro. Lo mismo pensó Aldous Huxley después de tener algunas experiencias psicodélicas muy poderosas que intentó relacionar con el cerebro. Llegó a la conclusión de que quizá el cerebro funcione como una especie de válvula reductora que intenta protegernos de una excesiva información cósmica. Yo no creo que algo como las experiencias de reinos arquetípicos, cielos, paraísos, imágenes de seres arquetípicos como deidades, demonios de distintas culturas, que son las experiencias habituales, puedan explicarse como provenientes de un almacén cerebral. No creo que la fuente de la conciencia sea localizable. Estoy convencido de que no está en el cerebro, no está dentro del cráneo. En mi experiencia, está por encima del tiempo y del espacio, así que no es localizable. Consigues llegar a la fuente de la conciencia cuando logras disolver las categorías que implican separación, individualidad, tiempo, espacio y cosas así. La experimentas como una presencia. Las personas con estas experiencias pueden percibir la fuente o llegar a convertirse en la fuente, disolverse por completo y experimentar la fuente. Las categorías de tiempo y espacio y localización de coordenadas no son relevantes para la experiencia. Da la sensación de que el concepto de tiempo y espacio vienen de allí, se generan en ese lugar. Pero la fuente, la misma fuente cósmica, la conciencia cósmica, no puede localizarse, ciertamente no en el mundo material. Si no está en el mundo material, ¿dónde reside la conciencia cósmica? Seguimos sin saberlo. Pero algo es seguro. Las nuevas ciencias, y en concreto la neurobiología y la física cuántica, han destruido los viejos argumentos materialistas y positivistas en contra de la existencia de vida después de la muerte. Ahora sabemos que la mente no es solo el cerebro. Nuestros cuerpos son un baile de energía. Tenemos ante nosotros un amplio mundo de nuevas posibilidades. Take away
place where you cannot return, to the place where the memory of those who leave ends. Clouds pass and pass, and they never return to the same place. The memories of your eyes full of life pass, and the pain of remembering them never stops. The clouds of memory pass and pass, and they never take away the pain of the emptiness that you left, of the eternal pain that surrounds me. The clouds pass and pass, and give shade to the tomb where you sleep today, and you will never wake up as long as day and night exist. The clouds pass and pass, and one day they will pass again, but I won't be around to see them anymore. Well, I will fly to heaven, and I will meet you. The clouds past the mountains.